Hola, bienvenidas a todas, gracias por estar acá. Bueno, este espacio lo creé especialmente para poder contar un poquito de mi camino emprendedor, que fue hace ya más de 17 años. Sé que mucho de todo lo que transité les puede llegar a servir muchísimo para inspirarlas, para motivarlas a de que sí se puede. Por supuesto, con mucho esfuerzo, con mucha dedicación y con esa pasión interna que nos mueve constantemente. Sé que vos sos una mujer emprendedora y creativa igual que yo. Y siempre digo que no es lo mismo cuando emprendemos con productos que hacemos con nuestras propias manos. Hay mucho en juego, muchos sentimientos en juego en ese momento cuando tenemos que empezar a vender, cuando tenemos que decir el precio o poner el precio a nuestros productos. Así que quiero comenzar a contarte desde el minuto cero que decidí empezar a emprender. Allá por el 2008 comenzaba mi camino emprendedor cuando decidí dejar mi empleo en relación de dependencia de bancaria. No me hacía la vida de 9 horas dentro de una oficina tanto tiempo, ¿no? Ni hablar pensando en ese momento en tener familia. O sea, estaba sola en esa época, pero siempre fui de mirar más allá. Y esto es lo que es una habilidad que generalmente tenemos las emprendedoras. Mirar un poquito más allá, ¿no? ¿Qué es lo que deseamos para nuestro futuro? Y si hay algo que siempre me movilizó es la libertad en mis horarios, en mis tiempos, en mi vida cotidiana, en el hacer continuo de todos los días. Entonces, en ese momento, decidí con un dinero que tenía guardado, invertirlo en comprar accesorios para empezar a mostrarle a mis amigas, a vender y empezar a armar algo que en sí no sabía exactamente qué era. A todo esto ya había hecho otros intentos de emprender que no habían funcionado. Siempre estuvo en mí esto de querer hacer algo por mi cuenta. Pero bueno, claramente no es fácil, lo sabemos. En ese momento compré accesorios y empecé a venderle a mis amigas y una de ellas me dijo, ¿por qué no lo haces vos? Vos haces cosas muy lindas, siempre hice cosas para mí, pero me costaba un poco desprenderme de esas cosas o ponerle un valor para que otra persona lo compre. Es como que para mí no tenían valor porque eran muy originales, eran muy mías. Ahí fue como un punto de inflexión en donde dije, bueno, a ver, si buscas emprender, que de hecho en ese momento ni siquiera sabía esa palabra, sinceramente, tenés que empezar a desprenderte de tus creaciones. Y eso realmente para mí era muy difícil, pero lo logré. Así que comencé con la venta de algunos accesorios pequeños hechos por mí, hebillas, vinchas, un poquito de todo. Y en ese momento yo tenía unos 28 años, si no recuerdo mal, y hablaba mucho con mi pareja en ese momento, y mi marido, en donde charlábamos de qué es lo que buscábamos para nuestro futuro. Y él me dijo que si yo me tomaba en serio este trabajo, y todavía me acuerdo como si fuera hoy, me dijo, ponete un horario laboral. Entonces, me puse el mismo horario laboral que él, porque dije, así compartimos después cuando vuelve. Desde bien temprano me levantaba, hacía, me ponía días en donde salía a repartir. Recuerdo que tenía una cajita de zapatos cuando recién empecé, llena de accesorios, de hebillas, vinchas, como les decía, gomitas, con flores textiles. Y después, cada vez esa caja fue creciendo y haciéndose más grande. Y ustedes saben que yo siempre se los digo, hay que empezar a darse a conocer, ¿no? Hoy lo podemos hacer a través de las redes, pero en ese momento, que no existía absolutamente nada, creo que recién comenzaba a moverse Facebook, yo empecé a hacer contactos. Toda esa gente que me conoció en el banco, algunas tenían comercio, entonces empecé a hacer contactos para poder llevar mis productos a la venta a diferentes lugares. Por supuesto, también iba a muchas ferias. Siempre aclaro lo mismo, yo seleccionaba a dónde quería llevar, a qué ferias quería llevar mis productos, porque quería que tengan determinado valor. Yo sentía que no quería ir a una feria de barrio o una feria municipal, y no es por menospreciar, pero sinceramente quería tener un valor diferencial sobre esos productos, que realmente se note que eran productos de diseño de un artista y de diseños únicos y originales. Así comenzaron muchos años de contactos, de conocer gente que estaba en la misma que yo, colegas, emprendedoras, que hasta hoy nos seguimos viendo, siempre dentro de Lincoln, siempre dentro de mi ciudad, porque justamente, como les decía recién, no existían las redes.
como están hoy establecidas. Entonces, siempre buscando cerca de mi ciudad también, por ahí yendo a pueblos cercanos. Empecé después a hacer envíos, a tener contactos con gente que yo conocía de otras ciudades y hacer envíos para poder llegar un poco más lejos. Me costaba un montón y además, obviamente, tuve muchos fracasos, muchos momentos de decir, bueno, se terminó, necesito un sueldo. O sea, lo que más deseaba era que esa ganancia, mejor dicho, que ese esfuerzo que yo hacía por trabajar, por hacerlo mejor, por ser original, hice absolutamente de todo tipo de productos, sobre todo cuando recién empezaba. Necesitaba que funcione, necesitaba un sueldo, porque si bien yo estaba sola, o sea, con mi pareja, sentía que todo lo que hacía era remar en dulce de leche y no obtener ningún beneficio. Porque claro, todo lo que ingresaba yo volvía a invertirlo. Me iba bien, me iba muy bien, pero yo sentía que había algo que todavía no funcionaba bien. Creo que tenía que ver con la poca experiencia, ¿no?, en lo comercial. Yo siempre digo, no vengo de una familia de comerciantes, no vengo, si bien mi mamá siempre fue un poco emprendedora, ¿no?, siempre la vi haciendo un poco de todo, pero había un montón de información muy valiosa que hoy la sé, que me estaba faltando en ese momento. Y bueno, en esa búsqueda, en esa necesidad de que funcione, hice de todo. Desde, no sé, ropa para perros, bolsos, carteras, no sé, ahora no recuerdo, pero hice mucho. Y siempre tratando de innovar, de ser original, de traer novedades acá a mi pueblo. Pero siempre con esa dificultad, con ese peso de que hay algo que estaba faltando. En ese momento no tenía un estilo definido, medio que hacía un poco de todo. De hecho, mi estilo era más bien muy colorinche. No tenía un estilo definido si tiraba para lo romántico, si era más bien más rústico, más tranqui, más cálido. Hoy lo veo desde lejos y siento una nostalgia por ese momento. Y con el tiempo me di cuenta que eso que me estaba faltando para crecer como yo quería, llegar más lejos, tener más ventas, tenía que ver con otras habilidades que no tenían que ver justamente con aprender más técnicas de manualidades, de pintura y demás. Claro, yo imagino que a todos ustedes les debe pasar lo mismo, de que piensan que no son profesionales si no tienen un título, que piensan que tienen que seguir aprendiendo más con respecto a lo que son las manualidades. Y siempre lo digo, hay algo que es clave en nuestro camino emprendedor y es aprender otras habilidades, como por ejemplo, saber manejar nuestros números, aprender a comunicar nuestro valor, aprender estrategias de venta. Eso era lo que me estaba faltando. Y eso me costó tiempo. Pasaron años y yo seguía en el mismo lugar. Bien crecía, pero era muy despacito. Entonces hoy quiero que reflexionen sobre esto cuando conocemos a alguien que ya pasó por este camino por el que están ustedes. Qué bueno es poder escuchar y poder accionar frente a esa información que te están brindando, ya sea de forma gratuita o a través de una capacitación, que por supuesto tiene otro impacto, pero ese va a ser otro tema. Siempre digo lo mismo, es muy importante el apoyo de nuestra familia, de tu pareja, de tus amigas, ¿no? Ahí es cuando nos damos cuenta realmente quiénes están con nosotros, pero también nos damos cuenta cuando empezamos a crecer y a brillar un poco más, quiénes son las que siguen ahí, ¿no? O los que siguen ahí. En mis comienzos hice muchas alianzas con mujeres de acá de Lincoln, con algunas de un poquito más lejos, donde yo llevaba mis productos para vender al por mayor. Y fui muy bien recibida, tuve muy buena aceptación y muy buena predisposición y buena energía de parte de muchos comerciantes. Aunque también la pasé mal, por supuesto, no voy a decir que no. Tuve momentos en donde a veces daban ganas de llorar por las cosas el rechazo por ahí que recibía, pero la verdad es que eso nunca me movió. Y esos rechazos o esos no que recibí en esos momentos, claramente me ayudaron a crecer y a estar hoy donde estoy.
Entonces esto es algo que quiero dejarlo a modo de enseñanza. Siempre va a haber alguien que dude de tu potencial, pero lo más importante es que no seas vos. No dudes ni de tu valor, ni de tu potencial, que sepas que siempre vas a estar para más. Cuando estamos emprendiendo, algo muy importante que aprendí con los años es a transformar esa mentalidad, a hablarnos de forma amorosa y saber que estamos en un proceso y que cada una tiene sus tiempos. Por eso la comparación hay que dejarla de lado. Pasé por un montón de ferias, un montón, de todo tipo y estilo. Disfruté muchísimo de ese tiempo, de ese camino, de ese proceso de crecimiento. Por supuesto, como les decía recién, siempre hubo momentos de tristeza o de angustia, de frustración, pero siempre seguí y seguí. Luego un tiempo, siempre visualizándome a futuro, sabía que en algún momento iba a tener familia. Siempre sentía ese fuego interior de querer más, ¿no? De querer lograr, por ejemplo, tener un comercio a la calle. Pero en ese momento de mi vida, que estaba muy sola, porque el emprender es muy solitario, yo estaba en casa trabajando todos los días y me sentía muy sola. Así que salí en búsqueda de un trabajo que sea de poquitas horas, de secretaria, para poder tener un sueldo fijo, que era lo que tanto deseaba también y que hacía bastante no tenía, y por otro lado, para poder hacer sociales y conocer más gente. Creo que es fundamental hacer sociales, hacer contactos. En ese momento no teníamos las redes como hoy, por eso yo tenía que salir de casa para poder empezar a contactar gente y seguir mostrando mi trabajo. En ese momento, cuando empecé a trabajar de secretaria, conseguí de casualidad en una inmobiliaria. Estuve cerca de 4 años trabajando en paralelo. Estaba sola, vuelvo a repetir, no tenía hijos. Entonces trabajaba desde muy temprano, luego trabajaba en la inmobiliaria, tiempo repartido, o sea, a la mañana y a la tarde, y entre medio metía mi emprendimiento. Trabajaba todo el día, pero en ese momento creo que fue el momento de mayor crecimiento de mi emprendimiento porque podía inyectarle también dinero que sacaba también un poquito de mi sueldo para poder hacerlo crecer, para que sea más profesional. Siempre desde el día 1 igualmente tuve mi logo, mi nombre fue como mi bandera. Así que en ese tiempo en donde me dediqué full a hacer crecer mi emprendimiento, a darme a conocer, a hacer contactos, de a poquito sentía que ese fuego interno de crecer cada vez era mayor. Y deseaba con todas mis ansias tener un espacio y no ya andar feriando y llevando mis cosas por todos lados, sino tener mi lugar, mi espacio, poder decorarlo como yo quisiera. Y de hecho ya lo tenía todo en mi mente. Todo el diseño, los colores, los muebles, todo lo tenía en mi mente, hasta el formato de negocio, del espacio físico que necesitaba, lo tenía en mi cabeza. Es increíble, pero cuando visualizamos es mágico y es un poder increíble que tiene la visualización. Yo siempre se los comparto esto porque realmente a mí me funcionó y todavía me sigue funcionando. Y las cosas por algo pasan. Yo siempre digo, todo tiene que ser como es y todo tiene un porqué. Y todo el proceso, todo el camino que vamos haciendo tiene un sentido, aunque quizás en ese momento no lo entendamos. De hecho, yo no me daba cuenta de muchas cosas. Pero haber llegado a esa inmobiliaria a trabajar de secretaria, luego me trajo algo maravilloso. En el afán de querer crecer, como les dije recién, visualizaba un comercio en la calle, una tienda, un taller hermoso, maravilloso. Y así fue como, estando en el lugar donde estaba, encontré lo que buscaba. Si querés seguir con la parte 2, en donde les cuento detalle a detalle cómo fue que comencé a armar este comercio, esta tienda, y querés seguir conociendo un poco más de mi historia transformadora, si querés que te cuente cómo fue que creé esta tienda, ese taller tan maravilloso que me acompañó por 10 años, te invito a que te suscribas por acá a mi canal y espera que prontito les comparto la parte 2. Gracias por haber llegado hasta acá, espero realmente que te haya inspirado y sé que hay muchas que están en la misma situación que yo en aquel momento y por ahí no ven el camino, se vuelve muy desafiante y a veces queremos bajar los brazos, pero lo único que tengo para decirte es que hay que seguir.
hay que seguir apostando por nuestros sueños. Y por último, quiero que me dejes tu mensaje por acá abajo y me cuentes en qué situación te encontrás hoy exactamente. ¿Sos una mujer creativa? ¿Está emprendiendo o no? Y si estás emprendiendo, ¿en qué situación te encontrás? O sea, ya hace rato que lo haces, no ves resultados, o quizás estás en plena expansión, o ya sos una experta. Contame y te leo. Gracias por estar acá.